Damas y caballeros, yo soy Francisco Garas, el pintor del imposible, y en este segundo capítulo, en esta segunda clase de Wine Expert Online School, veremos tres cosas. ¿Cómo interactúa el vino con tu lengua? ¿Qué relación tiene el clima con la producción de vino? Y finalmente aprenderás a hacer una cata de forma formal. De forma profesional. ¿Estás listo? Comenzamos. Bueno, pues bienvenido seas a esta segunda clase, pero antes de comenzar quiero darte la bienvenida, un fuerte abrazo desde nuestras oficinas de Wine Expert en Guadalajara, Jalisco, México. Si algún día estás por acá de visita, si algún día vas pasando a la ciudad, mándanos un mensaje, por ahí voy a dejarlo anotado, mándanos un mensaje, escríbenos, mándanos un WhatsApp para irnos a tomar una copa de vino, para charlar, para platicar de arte, para platicar de historia, para hablar de todas esas cosas increíbles que hacen que la vida valga la pena de ser vivida. Y si además deseas algún día inscribirte en uno de nuestros cursos presenciales para incrementar tu conocimiento, sabes que estamos listos para ti. Dicho eso, falta nada más recordar que este curso está armado, está creado para homologarse con los niveles 2 de la WSET y de las asociaciones similares. Así que todo el conocimiento que vas a recibir en este curso está perfectamente estructurado para que te conviertas en un experto en vino. ¿De acuerdo? Y así que vamos a comenzar hoy con nuestra primer clase oficial, porque la clase anterior fue un poco introductoria, y vamos a iniciar con el mundo del vino en relación al clima. ¿Cómo nos afecta el clima a nuestro producto final? Hay que entender lo siguiente: una uva no es otra cosa que una fruta, y la fruta va a depender de los factores ambientales tales como el sol, el agua, la mineralidad, cuando cosechas, distintos factores que van a hacer que nuestra uva madure o no de la forma en la que la requerimos. ¿De acuerdo? Hay que entender lo siguiente: el sol nos va a madurar la uva. ¿Qué significa eso? A más sol, más azúcar. Quédate con esa frase. Mientras más sol tienes, más azúcar se va a desarrollar en tu uva. Y recuerda lo que hablamos la clase anterior. La levadura se va a comer el azúcar para producir alcohol, lo que quiere decir que tenemos una relación directa entre cantidad de sol, cantidad de azúcar, por ende, cantidad de alcohol. ¿Eso en qué repercute? ¿Cómo se entiende en un vino? Los vinos de zonas muy soleadas, los vinos de zonas como Australia, México, algunas partes de Estados Unidos, van a ser voluminosos. Es decir, los vinos de los llamados nuevos mundos van a ser vinos con más cuerpo, con más fruta, con más alcohol, con más azúcar residual. Iremos ahondando todo esto de aquí en las próximas clases, pero es importante que entiendan lo que acabamos de mencionar. A más sol, a una zona de más sol, vinos con mayor poder, con mayor concentración de todo. Ahora, tenemos la parte nocturna. Si bien el sol produce eso en una uva, ¿qué sucede con las noches? En el mundo del vino se dice que se requieren dos factores: días soleados y noches frías. ¿Por qué? Pregunta de examen. ¿Qué sucede durante la noche? La noche fría nos va a fijar la acidez. ¿Por qué es tan importante que un vino sea ácido? Para tener una sensación de frescura. ¿Qué quiere decir? Que lo relevante en la buena producción del vino o del vino de calidad es que hay una diferencia térmica. Día cálido, salto radical a noche fría. Los vinos de calidad tienen una diferencia térmica marcada. Con el tiempo ahondaremos en este punto porque es la base de alguna forma de la enología de producción del vino en general. Bien, ahora sí vamos a proseguir hablando de la cuestión de los climas y del mundo del vino a nivel producción, y vamos a entender el siguiente mapa.
Lo que tenemos aquí es un planisferio en el que encontramos las zonas o las franjas del vino. Así como el café se da en ciertas zonas del planeta, el vino tiende a producirse en la zona 35 y 50, arriba y abajo. ¿Sí? Es muy marcada y es muy notorio cómo son zonas vitivinícolas. Sin embargo, este mapa, que es el que usamos de estudio desde hace muchos años, está empezando a dejar ya en desuso, a quedarse en desuso. ¿Por qué? Porque el calentamiento global está modificando las zonas. Por ejemplo, donde antes era imposible producir vino, ahorita empieza a crearse una cultura vitivinícola. Por ejemplo, no era muy fácil por el clima producir vino en Inglaterra. Y actualmente se está haciendo vino espumoso en la parte sur de Inglaterra. Y así las franjas se van modificando, se van creando nuevas zonas y a nivel vitivinícola estamos experimentando un boom. Nunca había habido tanta concentración, tanta variedad de vinos gracias a los cambios climáticos. También tenemos otro factor que se llama el microclima. Un microclima es un pequeño espacio que tiene los factores necesarios para que se pueda dar la producción de vino de una forma adecuada. Dicho eso, vamos a cerrar esta parte de la enología o de la producción de vino con tres conceptos súper importantes que son preguntas de examen. Hay tres climas básicos para producción de vino. El primero va a ser el oceánico, algunos le llaman marítimo, pero vamos a entender que es el que está en relación al mar, por ejemplo la zona de Burdeos, Baja California en México, y la mayoría de los viñedos que se encuentran pegados al mar van a tener este tipo de clima marítimo, clima oceánico, que va muy de la mano de humedad, lluvias constantes, vientos que vienen del mar, y de ahí relación con la salinidad, la exposición al sol, etcétera, etcétera, etcétera. El siguiente tipo de clima va a ser el Mediterráneo, que es el más equilibrado de todos, el que se entiende que hay en ciertas zonas de Italia, como en la Toscana, en zonas pertenecientes a la zona mediterránea, en algunas partes de México, y es un clima muy benévolo. Las estaciones no están muy marcadas, nunca hace mucho calor, nunca hace mucho frío, y eso va a repercutir directamente sí o sí en el tipo de uva que se planta, en el tipo de vinificación que se utiliza, y los vinos van a saber de alguna forma a un clima mediterráneo. Y finalmente vamos a aterrizar en el clima continental, que es el que vemos en las caricaturas. El clima donde neva. Bueno, primero tenemos una primavera llena de flores, luego tenemos un verano muy muy soleado, en el otoño las hojas se vuelven amarillentas y se caen, y al final en invierno tenemos la nieve. Es el clima que se da en Canadá, que se da en las partes masivas de Estados Unidos, en la parte central del continente europeo, y el término es tal cual, clima continental. Estos datos nos irán sirviendo para entender a qué sabe cada botella, de dónde viene ciertas características del sabor. Y con eso vamos a cerrar ahorita. Vamos a cerrar el tema del clima y los sabores del vino, porque vamos a comenzar ya de lleno a la parte relevante para todos los amantes del vino, que es la interacción de la lengua con los sabores, para luego pasar a cómo hacer una cata formal. ¿De acuerdo? Bueno, lo primero que vamos a tener que analizar a conciencia es la lengua, que finalmente es la primera barrera que tenemos para entender los sabores que hay en nuestra copa. Esto que tenemos aquí es una ampliación, es un macro de una lengua. Son las papilas gustativas. Y lo que van a hacer es tomar los sabores y enviarlos directamente a procesar. ¿De acuerdo? Y lo primero que me gusta explicar, porque es algo verdaderamente interesante, es el de dónde surgen los sabores. Porque no todos los animales distinguen el dulce, el amargo, el salado. Por ejemplo, los delfines no distinguen lo dulce, tampoco los gatos. ¿Por qué? Bueno, porque seguramente bajo el agua no es relevante distinguir el dulzor. Pero vamos a usar la imaginación y
vamos a entender el porqué de los sabores en boca. Imagínense 10.000 años atrás el australopiteco iba corriendo y se encontraba con una mora y la agarraba, la mastica y ¡pss! Cae muerto. Siguiente australopiteco, corre el changuito, agarra la vallita, se la come y cae muerto. Tercero, cuarto, quinto, sexto. El 10º australopiteco que se tragó la mora percibió una nota amarga y escupió la valla. Porque, ¿qué creen? La mayoría de los venenos son amargos. Entonces, la lengua desarrolla el concepto de, hey, entiende lo que es algo amargo. ¿Para qué? Para que evites quedar intoxicado. Misma lógica va con los azúcares. El changuito va corriendo y de repente, ¡ah!, le da un paro cardíaco y se muere. Siguiente changuito va corriendo, ¡ah!, y se cansa y muere. Con el tiempo entendemos que a ese changuito a lo mejor le faltaban electrolitos. ¿Qué sucede? La lengua va a desarrollar un sistema para poder entender lo dulce, para poder entender lo salado. Y el que más me gusta, me encanta esto, ¿de dónde viene el concepto de la acidez? ¿Por qué somos capaces de distinguir la acidez? Hagan el ejercicio. Tomen un limón. Imaginario, prueben un limón. ¿Qué sucede? Empezamos a secretar saliva, ¿cierto? A la presencia de acidez empezamos a secretar saliva. ¿Por qué? Porque si en la vida real nosotros nos tomamos un jugo de limón, exprimimos un limón en nuestra boca, las piezas dentales van a ser susceptibles a tener problemas de desgaste. ¿Sí? El esmalte, gracias a la acidez del limón o a la acidez de la comida, va a dañarse. ¿Qué hace nuestro cerebro? ¡Ey! Tenemos un exceso, la lengua nos reporta un exceso de acidez. Rápido, hay que producir, ¿qué? Saliva. Nosotros cuando estamos en presencia de algo ácido secretamos saliva. ¿Para qué? Para nivelar el pH de la boca. Y que esa acidez no dañe nuestras piezas dentales. Entonces, como moraleja, los sabores que logramos detectar en la boca son consecuencia de una cuestión evolutiva. Bueno, lo que tenemos aquí es un esquema de una lengua que la realidad es que está empezando a quedar en desuso porque toda la lengua percibe todo, pero lo usamos para entender, para estandarizar conocimiento, para darle un orden, y en efecto estas zonas perciben un poco más los sabores que otras. Por ejemplo, en la punta de la lengua vamos a encontrar el dulzor. En la parte de atrás vamos a encontrar los amargos. En el vino vamos a encontrar en la parte trasera de la lengua notas a té negro, a tabaco. Los chocolates amargos los vamos a percibir atrás. Y a los lados vamos a percibir la secreción de acidez. ¿Tienes duda de si tu vino es ácido o no? Automáticamente, si el vino te secreta saliva a los lados de la lengua, es porque es un vino ácido. Tenemos la zona de lo salado y finalmente la parte central que se llama umami. Es la que detecta el umami. Bueno, resulta que allá a inicios del siglo pasado, 1906, 1907, en Japón, un profesor descubre que no nada más son dulce, amargo, salado y ácido los sabores, sino que hay un quinto, el umami. Umami se entiende como una especie de potenciador del sabor. Es una sensación que solamente podemos explicar como el sabor de la comida de abuelita. ¿Qué cosas tienen umami para que me entiendan? La salsa soya, el jitomate asado, la yema de huevo. Curiosamente, casi todos los ingredientes que usa tu abuelita para hacer de comer tienen umami. Por eso es que la comida de abuelita es tan rica. El umami debe de entenderse como un potenciador de sabor. Y aquí en América lo conocemos como Nor Suiza. La Nor Suiza, el benzoato monosódico, es puro umami. Así que no es gratuito que de verdad cuando usas Nor Suiza en tu comida en vez de sal, la comida sabe más rica. Bueno, poco a poco iremos viendo cómo influyen estos sabores, el umami, en relación con el vino, con la comida y demás. ¿De acuerdo? Bueno, dicho esto, entendiendo entonces cómo funciona nuestra lengua, vamos a pasar al tema medular de la clase de hoy, que es cómo realizar una cata formal
a nivel teórico, porque la próxima clase beberemos en vivo, pero ¿cómo lo hacemos a nivel teórico? ¿Cómo lo entendemos? Lo primero es que una cata no es otra cosa que un análisis sensorial, es poner todos nuestros sentidos al servicio de entender qué hay en una copa. La nariz, la boca, la vista. Y en los vinos espumosos valdría incluso un poco el sonido. Entonces es usar todos nuestros sentidos para desenmarañar lo que hay dentro de una copa. En este caso vamos a usar la vista. ¿Para qué? Para poder entender desde qué tipo de uva es. Por ejemplo, no es lo mismo un Merlot que un Malbec. El Merlot tendrá un tono más rojizo y el Malbec podría tener un tono un poco más violeta. Vamos en vista a entender la edad de un vino. Mientras más atejado sea nuestro vino, más viejo, más evolucionado. Mientras más violeta, mientras más morado, nuestro vino va a ser más joven. Entonces, repito, en vista vamos a tener indicativos del tipo de uva, de la edad del vino. ¡Oh, mon Dieu! Bueno, fingiremos que eso no pasó. ¡Ah! ¡Mi taza favorita! Bueno, volvemos. Siguiente. Vamos a utilizar ahora la parte de la nariz, y así se le llama, vamos a nariz. En nariz vamos a encontrarnos con distintos tipos de aromas que nos van a indicar asuntos relacionados con la fabricación de nuestro vino. Por ejemplo, si en nariz detectamos yogur, si en nariz detectamos leche o queso, eso nos indica que el vino sufrió un proceso llamado maloláctico. ¿Qué es? Luego lo entenderemos. Pero en nariz vamos a detectar, hey, hay vainilla. Ah, quiere decir que es una barrica. Espera, no, hay coco. Ah, quiere decir que es una barrica americana. Así vamos a llegar poco a poco a entender cómo fue fabricado nuestro vino. En nariz encontramos muchas cosas, pero hay que entender que es el inicio de entrada de nuestra cata. Todavía no hemos probado el vino, porque ahora sí viene la parte que estamos buscando todos, que es a boca. Así le llamamos, vámonos a boca. En boca, ¿qué vamos a encontrar? De alguna forma lo mismo que entendimos en nariz, pero lo vamos a comprobar y lo vamos a convertir en una experiencia táctil. ¿Qué debemos de hacer? Lo primero es, tomamos vino, pasamos, hacemos un buche por toda la boca. La idea es que toda la cavidad bucal se empape. Sorbemos. ¿Para qué? Para que toda la zona que tiene papilas gustativas entienda y esté en contacto con el vino. Y ahora sí, vamos a hacer un ejercicio mental de a qué nos evoca este vino. ¿Cuál es el ataque? ¿Cuál es el ataque? ¿Cuál es el ataque? Es la primera sensación. Es ácido, es amargo, es dulce, es tánico. Tánica es la sensación que tenemos abajo de las encías como de agarroso. Es ácido porque mi boca saliva. Es dulce porque tengo esa sensación untuosa de un postre. Ahora, ya que tenemos esa primera aproximación de el ataque, vamos a empezar a desgranar. Bueno, tiene cuerpo, o sea, es voluminoso, no es voluminoso, se va rápido, es persistente, tiene permanencia, es decir, llevo 2 minutos y todavía tengo el sabor en la boca. Ahora sí, ¿qué tipos de fruta tenemos? Puede ser una cereza, puede ser una cereza madura, puede ser una cereza verde, puede ser que no sea cereza, que sea algún otro tipo de berry. Vamos a intentar encontrar en nuestra copa todas las frutas, todas las flores, todos los sabores que nos vayan apareciendo y que, ojo, esto tienes que irlo entendiendo, conforme avanza la noche, conforme agitas la copa, conforme evoluciona nuestro vino, va a ir cambiando. Es muy común que la gente me diga, oye Francisco, eso es puro cuento, ¿de dónde sacas que hay notas de perro mojado? Bueno, es que químicamente se desarrolló ahí la nota de perro mojado. ¿Cómo? Quédate en nuestras clases y lo descubrirás. Así que, pues con esto vamos a terminar el día de hoy porque fue una clase bastante llena de temas.
Por favor, no olvides que este es un curso pensado en que puedas aprobar los exámenes nivel 2 de sommelería de casi todo el mundo. Si quieres presentar el examen con nosotros mismos, acércate, ven con nosotros, te hacemos tu examen escrito, te hacemos la parte práctica, que esa solo podemos hacer en presencial, y te damos tu examen. Así que, damas y caballeros, pues estamos ya terminando por fin el día de hoy. No se les olvida, por favor, darle, ¿dónde está? Darle clic a la campanita, clic a la campanita, clic a la campanita, denos like, pásenle la liga a su perro, a su abuela, a su amante del vino favorito, porque ¿qué creen? Que nosotros sobrevivimos a base de likes. Es un gusto haberlos tenido en esta clase. Mándenos sus comentarios y los espero aquí la próxima semana para el siguiente tema, que es, vamos a tener una copa en nuestra mano, vamos a analizarla, les voy a decir cómo se toma, les voy a decir los nombres de sus partes y vamos a beber vino. Nos va a dar sedecita de esa, de la peligrosa. Solo me queda decirles, salud.